Buenas a todos. Vamos ahora con la 14ª partida del match por el máximo título mundial FIDE año 2023. En esta oportunidad, Dean Liren va a ir de blancas. Y con respecto al marcador, el mismo se encuentra bajo empate con 6,5 puntos cada uno en una carrera por los 7,5 puntos. Veremos qué pasa. D4 dio inicio Dean Liren, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, y podemos ver cómo han entrado en una defensa ninzo-india. E3, para sostener el peón de D4, enroque corto, alfil D2, para en su caso recapturar en C3 y así evitar que al blanco se le doblen peones, si ante el eventual caso que el alfil que se encuentra en B4 capturase en C3, ¿sí? Y D5, rompiendo sobre el centro. A3 siguió Dean Liren, intentando neutralizar ahora el alfil, cual regresa al casillero E7. Lamentablemente puede advertirse que para Dean Liren su alfil, ahora en D2, ha quedado bastante mal. Caballo F3, desarrollando y controlando E5. Y C5, siguieron las negras, sumando presión sobre el centro. D por C5, alfil por C5 y dama C2. Entiendo que dama C2 es con la idea de amenazar, enrocar corto o eventualmente traer la torre de A hacia el centro. D por C4, siguieron las negras, alfil por C4 y caballo B D7, conectando ambos caballos y defendiendo el alfil desde C5. Torre de 1, siguieron las blancas presionando sobre la columna central, alfil E7, y ahora, con mucho optimismo, había cuenta de que en estos momentos las blancas están dominando, ya que cuentan con ventaja en el desarrollo, incluso, digamos, ventaja de espacio, pueden darse de comenzar a presionar, de a través de la iniciativa comenzar a presionar un jaque, un ataque. Entonces caballo G5, como he dicho, presionando sobre H7. Si ahora Nepomniachtchi juega descuidado, las blancas seguirían con caballo E4, atacando el caballo de F6, y comenzarían a estar en problemas. H6, siguieron las negras, buscando neutralizar el caballo agresor, y ahora H4, defendiendo el caballo agresor. Dama C7, siguió Nepomniachtchi. Antes vale decir que el caballo de G5 está envenenado. Las negras no pueden capturarlo, ya que si, por ejemplo, veamos si H por G5, seguirían, en vez de dama C7, ¿verdad? Seguiría H por G5 desalojando el caballo, que se encuentra custodiando justamente H7, por lo tanto el caballo al irse, podrían sufrir jaque mate con dama, ¿sí? Sobre H7, las negras. Por todo ello, fue que las negras siguieron con dama C7, atacando el alfil de C4. Alfil E2, buscando reposicionar dicho alfil sobre el casillero F3. Torre D8, torre C1 defendiendo su dama. Caballo F8 sobreprotegiendo el punto H7, así que será hora de retroceder el caballo de G. Caballo G E4, proponiendo ahora el cambio de caballos. Caballo por E4, caballo por E4. Y vemos la importancia que tuvo, ¿sí? El haber realizado previamente torre C1, respaldando dicha dama que se encuentra en C2. Por lo tanto es posible el cambio de damas. Dama por C2, torre por C2. Alfil D7, alfil B4, siguieron las blancas proponiendo más cambios. Vale decir que este cambio, si bien acepta, ¿sí? Que se le doblen peones al blanco, intentan por el otro lado deshacer al negro de ese par de alfiles y a la misma vez deshacer al negro de su mejor alfil.
Así que alfil por B4 siguió A por B4, quedando, como he dicho, con peones doblados, lo cual puede ser una debilidad, o depende cómo se explote, una ventaja, según sea el caso. Alfil C6, mejorando el alfil por la gran diagonal. Caballo C5, mejorando el caballo en calidad de puesto avanzado. Asimismo, entrega el peón de G2. Alfil por G2. Torre G1 contraatacando el alfil. Y en este momento lo más exacto para Nepo era jugar alfil C6. A ver, si alfil C6, defendiendo, para que si B5 seguían las blancas, pueda irse ahora a el casillero D5. Y si, por ejemplo, las blancas siguieran con E4, las negras tienen ahora el fabuloso movimiento B6, contraatacando el caballo. Ahora, si el caballo se retira, por ejemplo, a D3, podrían ir las negras con su alfil a B7, conservando la igualdad. En cambio, en la partida Nepo hizo algo distinto. Movió tras torre G1, alfil D5. Siguieron las blancas con E4, sumando presión sobre el alfil. Y ahora, si este abandona la diagonal, el peón de B7 caería. El problema es que, bueno, por otro lado, el problema con E4 es que abandona el control de los casilleros D4 y F4, casilleros que podrían llegar a ser explotados más adelante por el negro, tanto con la torre y o con su caballo. Siguió Nepo con alfil C6 y ahora alfil B5, desalojando finalmente al alfil de dicha diagonal. Alfil E8 y entonces fue posible caballo por B7, recuperando material. Asimismo, se ataca la torre de D8, la que se desarrolla, si torre D4. Miren qué importante es activar una pieza sobre puntos agresivos, ¿no? Con ganancia de tiempo, digamos. Torre C4, siguió Din Liren, proponiendo ahora el cambio de torres. Y torre D7, cambio de torres, rechazado. Ahora la pregunta es, ¿por qué Neponiachtchi rechazó el cambio de torres? Bueno, sospecho que si se hubieran cambiado torres, estaríamos ingresando en un final donde ciertamente las blancas están mucho más activas, sobre todo teniendo en cuenta la posición del rey en el centro, el cual podría dirigirse rápidamente al casillero C5, llevar su torre de G a la columna A y promover el avance de sus peones por la columna B. Por el otro lado, el negro está muy pasivo, sus piezas están todas en primera fila y sobre todo su rey está encerrado dentro de su enroque. Por eso, torre D7, caballo C5, siguió Din Liren, torre C7, siguieron las negras clavando el caballo y atacando el peón de B5 con el alfil. Torre C3, poniéndose en algún lugar donde esté defendida su torre, a la misma vez que defiende su peón de B5. Torre AC8, doblando ambas torres para así sumar más presión. Resta preguntar qué pasaría si ahora, si caballo A4, defendiendo la torre, digamos, en vez de si torre... a ver qué pasaría. Si, por ejemplo, ahora hicieran las blancas caballo A4. Bueno, vale decir que este movimiento no es bueno, ¿sí? Ya que las negras podrían seguir con A6, impidiéndoles a las blancas capturar en A6, justamente porque el caballo quedaría colgando, pudiendo ser víctima, por ende, del alfil. Ciertamente caer en un truco táctico así sería el fin de las blancas. Así que bueno, Din Liren siguió la partida ahora con B4, defendiendo el caballo. Caballo D7, siguieron las negras sumando presión sobre el punto crítico de C5. Y ahora, sorpresivamente, Din Liren abandona la columna C y se va a la columna G, a presionar sobre G7. Y, bueno, inmediatamente Neponiachtchi siguió con caballo por caballo C5. Mal movimiento. El movimiento ideal acá era G6, bloqueando la actividad, digamos, el ataque de ambas torres. Pero bueno,
siguió con caballo por C5, B por C5, torre por C5, lo cual permitió, como dije, torre por G7, jaque, rey F8, movimiento obligado. Vale decir que si en vez de rey F8 el rey se iba a H8, sufriría jaque mate en 2. ¿Sí? Alfil D3, siguieron las blancas, cubriendo el casillero. C2, para que no ingresen las torres por segunda fila, ¿sí? Cubriendo el casillero de entrada. Bien, siguiendo el consejo de Nintsovich. Torre D8, atacando el alfil. Rey E2, defendiendo. Torre C3, sumando presión. Ciertamente, las blancas deben calcular muy bien sus movimientos, ya que están a punto de perder B5 y luego quizás el alfil de D3. Por lo que siguieron sumamente activas con torre G8. Jaque, rey E7, el rey se retira, por lo que el alfil de E8 queda clavado. Si este alfil se retira, por ejemplo, capturando el peón de B5, quería la torre de D8. Torre 1 G3, siguieron las blancas defendiendo el alfil de D3. E5, siguieron las negras. Lo cierto acá que era mucho más agresivo torre B3, atacando el peón de B5. Pero bueno, en la partida se hizo E5. Torre H8, atacando el peón de H6. Torre D6 defendiendo. B6, siguió el blanco, entregando un peón, con miras de deshacerse con táctica de la torre enemiga de C3. Así que torre por B6, torre por E8 jaque, rey por E8, alfil B5 jaque, entregando la pieza, por lo que torre por B5, torre por C3, recuperando. Torre D7, siguieron las negras evitando torre C7, y por eso ahora torre F3 para capturar en F7 y luego el peón de A7. Rey E7 defendiendo, torre C3 buscando atacar doble, ¿sí? Sobre C7. A5 avanzando el peón pasado, tal como dice el concepto, los peones pasados deben avanzar. Siguió Diliren con torre C7 jaque, rey F6, torre C6 jaque, rey G7, obviamente para defender H6, y torre A6, esclavizando al negro de la defensa de su peón de la columna A. Torre B2 jaque, rey F3, torre A2 defendiendo, rey G3, H5, siguió Nepomniachtchi, torre A8, torre A1, amenazando venir con su rey a la columna G y dar jaque o a H para capturar. Por eso rey G2, defendiendo, controlando todos los casilleros de entrada. A4, y ciertamente este peón de A es un peón pasado sumamente fuerte y peligroso. Entiendo que toda una preocupación para ambos bandos. Ahora bien, estamos en un típico final de los denominados finales técnicos, y la pregunta que surge es, ¿qué debería hacer el bando negro para llegar a coronar su peón pasado de A5? Veamos. Obviamente voy a hacer movimientos malos para que se vea. Bien. Lo que las negras tienen que hacer en esta posición, bueno, en primer término es tratar de llevar su peón pasado, en principio hasta la fila 3, ¿sí? De modo de dejar un espacio para que el monarca negro luego llegue y pueda, en su caso, proteger su peón, y si no fuera posible, quedándose sobre la columna B, ingresar sobre, en su caso, al casillero A2, ¿sí? Protegiendo su peón pasado, de modo de así liberar su torre. ¿Sí? Luego la torre sería, por ejemplo, a B1 y luego a B3, ¿sí? Para proteger al rey de cualquier jaque, así que permitiendo que el rey luego se pueda ir a B2 y liberar así el peón pasado. Sí, básicamente esa sería una estrategia de avance de dicho peón pasado para que el mismo pueda coronar y no se estanque, no se clave sobre el casillero A2. Sí, sería un tremendo error para el negro hacer llegar su peón pasado hasta el casillero A2, dejando a su torre encerrada y atada a la defensa de ese peón pasado. Por eso es importante dejar un casillero, ¿sí? Como puede ser A2, para que el rey entre, se acobije, ¿sí? Digamos, se mantenga en un lugar protegido y protegiendo su peón pasado y así liberar su torre. Por otro lado, lo que las blancas
tienen que hacer es impedir que las negras logren traer su rey. De hecho, en esta partida vamos a ver cómo lo intentarán. Y resultará imperioso evitar entonces que ese rey llegue a la protección de su peón. Por otro lado, deberían buscar contrajuego y en última instancia, si fuese posible, digamos, sacrificar dicha torre por el peón pasado, ¿sí? Siempre y cuando se tenga material suficiente como para llegar a promover, a coronar. Así que bueno, volvamos. Veamos cómo se siguió en la partida. Tras torre A5, siguieron las negras con F6, defendiendo su peón de E4. Rey F3, A3, torre A6, rey F7, torre 3, rey E8, rey E2, rey E7, rey F3, torre A2. Vemos cómo Dean Liren, entendiendo y conociendo la teoría, no sigue avanzando su peón pasado. De hecho, se deja un casillero, ¿sí? Para, bueno, en este caso, que está ocupando su torre, pero su idea es tratar de que su rey llegue allí. Entonces, torre A1, rey E2, rey F7, rey F3, torre A2, rey E3, rey E7, rey F3, rey D7, y ahora habida cuenta que el peón de A está bloqueado por su propia torre, aprovecharon las blancas para capturar sobre F6. Torre B2, siguieron las negras para darle lugar a su peón pasado para que siga avanzando, y torre A6, atacando. Torre B3 defendiendo y con jaque, torre G2, rey C7, F4, rompiendo. Este movimiento es un movimiento sumamente importante, ¿sí? Ya que intenta crear un peón pasado. Digamos, son los últimos intentos de intentar ganar la partida por parte de Liren, habida cuenta de que esta torre que defendía su peón pasado desde A2 ha logrado con ganancia de tiempo salir hasta B3 y protege ahora su peón pasado desde un lateral. Si ahora tan solo llegando el rey, ese peón pasado podrá avanzar. Por eso F4, E por F4 y E5. ¿Sí? Las blancas no consiguieron nada mejor que crear un peón pasado y proponerles, ¿sí? a las negras una seria amenaza que también deberán mantener controlada. Rey B7, siguió Nepo atacando la torre, torre A4. Rey C6, torre A6 jaque, rey B5. El rey poco a poco ha logrado acercarse. Torre A7, rey B6, defendiendo, torre A8, rey C5. Claro que el rey negro está pendiente, no puede abandonar la posibilidad, ¿sí? De que ese peón pasado avance y corone. Torre A6, rey B5, torre A7, rey B6, torre A8, rey C6, torre A6, jaque, rey D7, rey F2, rey E7, rey G2, torre 3, rey F2, torre G3, rey F1, torre C3, rey F2, torre 3, rey G2, rey D7, rey F2, rey C7, E6, y ahora el peón blanco sigue avanzando. Rey D8, torre A7, rey 8, rey G2, y antes de seguir comprometiendo la posición, Nepomniachtchi capturó el peón de E, entregando por ende el peón pasado de A. ¿Sí? Torre por E6 y por ende torre por E3. Rey G6, jaque, rey F2, rey torre G4, atacando H4, y torre A5, torre por H4, rey F3, rey E7, torre F5, recuperando a la próxima, rey E6, torre por F4 y torre por F4. La cuestión es que en este momento, en el movimiento 90, en una posición donde el rey luego recapturará la torre e irá luego por el peón de H, mejor se pactaron tablas y listo, ¿sí? Ya que se trata de una posición tablífera en rigor, ¿sí? Ya que ambos intentarán avanzar ese peón pasado, pero con la posibilidad del blanco de quedar en el último movimiento sobre H1, en una posición de ahogado y por ende tablas. Así que se han jugado 14 partidas hasta el momento con un puntaje de 7 puntos para cada uno. Por ende, lo que el reglamento dice es que si ninguno de ambos ha podido conseguir por lo menos 7 puntos y medio, llegando a la partida número 14 con tablas, el reglamento dice que en este caso se deberá desempatar en partidas rápidas de 25 minutos con 10 segundos de incremento. Así que esto es lo que sigue, si entramos en un desempate, ¿sí? Casi en un desempate de partidas rápidas.
Entiendo que si en este desempate no logran, digamos, imponer un vencedor, deberán luego desempatar en Blitz y creo que en última instancia en Bullets. Seguirán entonces 4 partidas más. Veremos qué pasa. El asunto es que las mismas son partidas rápidas. Igualmente intentaré analizarlas. Si te gustó este video, te pido que te suscribas, deja tu comentario, dale like y bueno, será hasta la próxima.